Pues como en todos los animales, los conejos, el comportamiento va muy directamente ligado a la edad. Los pequeñitos son juguetones, traviesos, saltan mucho, son muy nerviosos y cuanto mayor se van haciéndose más tranquilos. Aunque bien es verdad que es que los conejos cuando se espabilan son activos y son muy de correr. El conejo todo el mundo lo asocia a un animal que corre mucho, pero tienden a estar más tiempo en reposo cuanto mayor son. Y por último, los viejitos, como se nota que es joven, que me ha tirado ya la bolsa de heno al suelo, los viejitos son menos activos, porque ya son animales más parados que incluso pueden llegar a desarrollar artrosis. Y por otro lado tenemos las condiciones físicas del animal. Nos fijaremos en aspectos evidentemente externos, como puede ser el primero y más evidente, el tamaño. Normalmente los conejos de tamaño pequeñito son jóvenes y los de tamaño más grande pues son más adultos. Pero hay una curiosidad que a lo mejor no todos sabéis, que es que hay que fijarse en los talones. Los talones son indicativos de la edad del animal. Cuando están en condiciones normales, con una piel sana, normalmente esto refleja que es un animal joven. Pues por otro lado, cuando cogemos un conejo adulto, vemos que sus talones ya están más desgastados. Es como la suela de nuestro zapato, pues ya está más desgastada e incluso en los animales ya muy mayores se empieza a agrietar y les pueden salir callos. Otra de las características físicas que tenemos que tener en cuenta son uñas y dientes. Tanto las uñas como los dientes también son determinantes de la edad del animal, pero son menos indicativos que el talón. Uñas cortas, finitas, limpias y sobre todo puntiagudas son muy características de los conejitos jóvenes. Al igual que dientes cortitos, blancos y brillantes como los que veis en este animal. Por el contrario, cuando las uñas se tornan más largas y de un color más amarillento, ya indica que el animal es más mayor. Lo mismo que los dientes, cuando ya no son tan cortitos, ya son más largos y de un tono ya más amarillento, ya es que es un animal más mayor. Es importante revisarle la boca a los conejos en el veterinario. Y hablando de veterinario, además los veterinarios cuando vamos a esterilizar las mascotas, por el tamaño de los genitales, tanto en machos como en hembras, también es muy orientativo de lo que es la edad y la dureza de la piel. En principio os diré que este vídeo es bastante lógico, pero es muy importante si tienes un conejo en casa, porque son las indicaciones para saber cuando a tu conejo le está pasando algo. Y los que mejor lo sabéis sois vosotros, aunque creáis que no, porque sois los que convivís día a día con vuestro conejo y sabéis lo que vuestro conejo hace en condiciones normales o no. Por ejemplo, un conejo que normalmente siempre coma heno o verdura a las 7 de la tarde y de repente ese día no lo quiere hacer. Hay que preocuparse. Un conejo que normalmente come un bolo de heno todos los días y de repente ese día no lo quiere hacer. Tenemos un problema. Un conejo que de repente adopta una postura que nunca antes habíais visto. Tenemos un problema. Es decir, cualquier situación que cambia de lo que es normal en el día a día es como para preocuparse, porque son animales de mucha rutina. Normalmente vuestro conejo va a hacer casi siempre las mismas cosas, casi siempre a la misma hora, las mismas veces durante todo el día. Y todo lo que cambie eso que es normal es como para preocuparse. Yo os daré unos detalles para saber si es para preocuparse mucho, urgente o poco y vigilar más. Por ejemplo, ¿qué nos preocupa mucho y es urgente? Cambios de la postura, cambios de la posición, que de repente se vuelva mucho, se gire, contraiga la columna o levante alguna de las patas. Son muy frecuentes las fracturas y es algo urgente. O por ejemplo, que no quiera comer. Esa consulta nos llega muchísimo. Es que mi conejo de repente no quiere comer. Es muy urgente. Olvidaos de perros, olvidaos de gatos que pueden tirarse a lo mejor un día sin comer. Los conejos que no comen durante un día es porque algo muy grave les pasa, porque son animales que continuamente tienen que estar royendo heno, mordisqueando y estando activos. Por ejemplo, otra cosa muy urgente es que de repente el conejo se quede parado. Normalmente es
común cuando hay un problema que por cualquier dolor el conejo se muestra con quietud. Lo único que hace es estarse quieto e incluso a veces irse un poco de lado. Eso es algo muy urgente. El rechinar de los dientes también, que lo lleguéis a percibir y a oír. A los conejos les crecen los dientes toda la vida, lo hemos dicho muchas veces, y que lo desgastan precisamente comiendo heno. El heno es fundamental, que además en Cunipic ahora hemos sacado un heno de Timothy, que es muy importante para los procesos digestivos, tanto los que ocurren en la boca como los que ocurren en el estómago o en el ciego, porque los conejos tienen un sistema digestivo muy complejo. Os invito a que os suscribáis al canal y busquéis este vídeo del sistema digestivo de los conejos para que entendáis exactamente cómo es anatómicamente y qué ocurre en cada parte del sistema digestivo. En las muelas es muy común que se hagan picos por no comer el suficiente heno. Súper importante que vuestro conejo coma un montón de heno todo el día. Cuanto más heno, mejor. El heno lo podéis incluso utilizar de refugio. Los cambios en las heces, importantísimo, tanto que haga muchas y blandas, que sería un caso de diarrea y que normalmente está asociado a parásitos o disbiosis, cambios de alimentación bruscos, como todavía peor, que no haga nada de caca. A veces nos llamáis, es que mi conejo no ha hecho caca en todo el día, porque además es muy fácil, donde está el conejo tiene que haber bolitas, cada 5 minutos una bolita. Si no hace caca, otra cosa importantísima, súper preocupante. Se llama íleo paralítico. El conejo de repente no hace caca, timpanismo, se llena de gas y puede llegar a morir en pocas horas. Corriendo urgentemente al veterinario. Otra de las cosas que podéis hacer es medir la temperatura. La temperatura normal de vuestro conejito debe rondar 39 grados, que alguno de vosotros diréis, oh, que eso es fiebre. No, 39 grados es la temperatura normal de un conejo. Y por último, lo que debéis hacer es revisar externamente a vuestro conejo cada día. Le revisaréis toda la capa, buscando parásitos externos, calvas por los hongos y los ácaros, que son muy típicas, los oídos, que también lo podéis ver, y los ojos. Fijaos en que no haya una producción excesiva de lágrima, que eso nos indica que puede haber infecciones a nivel de los hollares, de rinitis, e infecciones pulmonares, que también son frecuentes, sobre todo si vuestro conejo incluso llega a respirar con la boca abierta. Preocupaos muchísimo, porque los conejos tienen un cuerpo gigante, pero unos pulmones muy chiquititos. ¿Cuánto sabéis acerca de las leyes de Mendel? Pues sí, chicos, yo sé que es un poco tostón, pero la genética es súper importante, porque en los genes está escrita toda la información de cómo somos e incluso de cómo nos comportamos. Así que vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible. Y os lo voy a intentar explicar con esta nueva raza de conejos Bellier de orejas blancas. ¿Habéis visto que en todos en común es que tienen las orejas blancas? ¿Creéis que esto es mera casualidad? Pues no. Una vez en nuestra granja me encontré un conejito que había salido con las orejas blancas. Todos sus hermanos eran bastante oscuros y no tenían casi ningún parche blanco, pero este tenía la peculiaridad de tener todo el cuerpo oscuro y unas orejitas blancas. Entonces propuse a los genetistas que nos quedásemos con este animal y que lo guardásemos para seleccionarlo en un futuro como futuro papá, futuro reproductor. Fue pasando el tiempo y encontramos varios de sus primos, tíos y congéneres, que de vez en cuando alguno nos saltaba con esa característica de tener por lo menos una oreja blanca o una blanca y otra en parte también blanca. Fuimos seleccionando de diferentes familias conejitos que tenían esta característica, todos con oreja blanca, más o menos blanca, pero todos eran Bellier, estos conejitos que son burritos, que tienen orejas caídas y que tenían alguna oreja blanca. De tal manera que cuando ya tuvimos el grupo suficiente de conejitos con orejas blancas y no estaban emparentados entre sí, es decir, no eran familiares, fuimos haciendo parejas. De ahí resultó que de sus hijos, y ahí es donde os meto las leyes de Mendel, se distribuía esta característica de una forma un poco rara, es decir, casi todos los hijos de padres con oreja blanca salían sin orejas blancas, pero había algunos de ellos que sí, también mostraban las orejas blancas. ¿Cuántos? El 50%. Por eso sabemos que es un gen recesivo, es decir, que a la oreja blanca no le gusta salir, es algo súper raro. El animal prefiere no tener las orejas blancas. Pues el primero de los mitos, los conejos huelen mal. Pues vamos a comprobarlo. Este conejito no huele nada mal. Los conejos no huelen mal, y si el conejillo empieza a oler,
es porque probablemente no estéis cambiando el sustrato lo frecuentemente que deberíais. Además, hay que ponerles un montón de heno y normalmente los conejitos es a lo que huelen, de lo que deben estar rodeados, que es de heno. Su jaula debe tener un montón de heno para que ellos puedan comer y refugiarse. Y además, a veces huelen un poco, fundamentalmente los machos y las hembras adultas que están en celo, pero si los tenéis o los vais a tener de mascota, es muy interesante tenerlos esterilizados para que no marquen el territorio. Otro de los mitos, los conejos viven solo 1 o 2 años. Pues para nada, los conejos pueden vivir entre 8 y 10 años, de hecho se ha demostrado que cada vez viven más. Conforme mejor los cuidáis, cuanto mejor comen, y según ha ido evolucionando la medicina de los conejos, hace que duren cada vez más. Y ahora ya estamos hablando de que los conejitos pueden llegar a vivir 10 años. Tercero de los mitos, son fáciles de mantener y no necesitan ir al veterinario. Totalmente falso. Es un animal que necesita todos los cuidados, igual que todos los animales, necesitan su jaula. Es verdad que quizá no necesitan tanta dedicación y tanto tiempo como un perro o un gato, pero no son fáciles de mantener. Su dieta, os debéis de informar un montón de cuál es, que tenemos un montonazo de vídeos acerca de la dieta de los conejos. Suscribíos a nuestro canal, que además vais a conocer un montón de consejos sobre los conejos. Y necesitan ir al veterinario, por lo menos 2 veces al año. En verano desparasitaremos externamente y en invierno internamente. Cuarto mito, los conejos transmiten enfermedades. Completamente falso, no transmiten más enfermedades que tu perro o tu gato. Eso sí es verdad, hay que llevarlos al veterinario y tenerlos bien desparasitados. Quinto, a los conejos les encanta ser abrazados. Pues no, los conejos son presas y estar abrazados y estar apretados no les gusta nada porque les da la sensación de que alguien les ha capturado. Por tanto, dejémoslos un poco más respirar, dejémoslos más libres, porque a tu conejo preferirá estar sentado a tu lado que no encima tuyo. Sexto, los conejos comen zanahorias. Pues no, los conejos no comen zanahorias. Los conejos pueden comer el tallo verde, que es muy rico en fibra, pero la parte naranja es muy rica en almidón y no comen zanahoria. Les podéis ocasionar un trastorno digestivo muy serio comiendo zanahoria. Por tanto, las zanahorias, no. ¿Qué es lo que tiene que comer un conejo? Esto, hierba, heno. Este es el heno de Timothy de Cunipic, que es excelente y les encanta. Mito número 7. ¿Los conejos se agarran de las orejas? Pues para nada, los conejos no se agarran de las orejas porque son zonas muy sensibles, de hecho tan sensibles que les produce tanto dolor que les puede producir hasta incluso un desmayo. Nunca agarréis a los conejos por las orejas. Octavo y último, ¿es malo y peligroso esterilizar a vuestro conejo? Pues para nada. Es completamente recomendable esterilizar al conejo para que tenga una vida sana dentro de casa y dentro de nuestros hogares. No tiene más complicaciones ni más problemas que cualquier operación de un perro o un gato.